Y ahora me gustaría que podamos ir al libro de los Hechos, porque estoy predicando del libro de los Hechos de los Apóstoles y hay mucho pan que rebanar, como se dice. Es muy amplio este libro y estamos en el capítulo 4 y el tema del mensaje es represalia del enemigo. Estamos todavía hablando sobre la iglesia en sus inicios y ya luego iremos entrando a otros capítulos que nos hablan de otras cosas. Y como sabéis, os había hablado que este capítulo 4 se puede dividir en 4 partes también. En 4 partes. Reacción de las autoridades religiosas, respuesta de los discípulos, represalia del enemigo y reacción de la iglesia. Entonces estamos ahora ya para empezar la tercera parte, pero anteriormente, no sé si recordáis, hablamos sobre la respuesta de los apóstoles, la manera como Pedro y Juan respondieron a esa famosa pregunta que le hicieron los enemigos de Jesús, y poniéndoles en medio le preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Y vemos nosotros pues que de los versículos 8 al 14 Pedro y Juan dan una respuesta muy admirable, que para mí este capítulo 4 y estos versículos del 8 al 14 son fundamentales. Para mí pareciera que es la parte más importante del capítulo 4 porque está exaltando al Señor Jesús. Estos hombres de Dios están dando un buen testimonio acerca de Jesús, de su poder redentor y pues de los milagros, del milagro que sucedió de este cojo de nacimiento. Y es una actitud también que nos enseña a nosotros a ser valientes, a tener denuedo, a saber que no importa circunstancias difíciles o oposición en contra del enemigo, tenemos que ser fuertes, valientes en el Señor. Y no tenemos por qué estar corriendo ni nada de esas cosas. Y eso es lo que nos enseña también esta parte que os hablé de los versículos 8 al 14. Y en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores. En esta oportunidad tomaré pues 8 versículos más que nos hablan sobre la represalia del enemigo. Ya cómo el enemigo está actuando. Y la palabra represalia en el diccionario dice, se entiende por hostilidad, venganza. Es la respuesta de castigo por alguna agresión, es un trato de rigor para responder a actos o manifestaciones no agradables. Eso es represalia. Y también se puede entender como derecho infundado que se dan los enemigos para causar daño usando la amenaza y la intimidación. Esta es un arma cobarde con abuso de poder. Pero, ¿por qué esta represalia en contra de estos hombres de Dios, Pedro y Juan? ¿Por qué? ¿Por qué esta represalia? Por la actitud de los incrédulos judíos que no querían saber nada de Jesús y porque ellos eran muy celosos por su religión. Y vemos en el versículo 15 que hacen una reunión de emergencia. Versículo 15 dice, entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. En aquel momento ya la presencia de Pedro y Juan ya no era
necesarios. Ya Pedro y Juan habían hablado mucho acerca de Jesús. Ellos dijeron, fuera ya, no queremos saber lo que ustedes están hablando, vamos a tomar represalias, fuera ya. Y entonces vemos cuál es esta actitud, el ánimo de ellos, estaban caldeados, estaban alterados, y no fue un momento grato para estos, porque tenían que resolver un problema que ellos mismos lo habían originado, por su incredulidad y por su celo religioso. Y dice, y conferenciaban entre sí. En otras palabras, se habían reunido y daban diferentes opiniones. Ya podéis imaginar cuando se reúnen, cuando estuvieron reunidos, seguro alguno de ellos decía, bueno, ¿qué tal si los matamos? Otros pueden decir, ¿qué tal si le damos de golpes bien dados? Y otros decían, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si hacemos el otro? Y vemos que sí, se llegó a una conclusión, pero ellos no podían hacer nada. Los enemigos de Jesús no podían hacer nada porque las evidencias eran claras. No podían hacer nada. Inclusive como 5,000 personas se habían arrepentido. Imagínense. Se habían arrepentido creyendo en el Señor Jesús, y el pueblo estaba admirado de estas cosas. No solamente de que este cojo de nacimiento fue sanado, sino de tantas cosas que estaba pasando aquí. Y entonces, pues esto me hace recordar lo que sucedió un poco más tarde con Pablo, que sabíais vosotros que él perseguía a la iglesia, y él en su defensa estaba delante del rey Agripa. Y os voy a leer, escuchad por favor, ahí en Hechos 26, 31 al 32, escuchad. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Por Pablo. Y Agripa dijo a Festo, ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Y sabemos que el apóstol Pablo estuvo en su defensa delante de Félix, delante de Festo, delante del rey Agripa, y apeló a Augusto César. Ahora, la única diferencia era que estas autoridades que os acabo de mencionar no eran autoridades judías. Estos no entendían los asuntos religiosos de los judíos, las costumbres de los judíos, las enseñanzas de los sumos sacerdotes, pero de todas maneras Pedro y Juan no habían hecho nada malo. Todo lo contrario. Se había logrado predicar de Cristo. Aún en esos momentos difíciles se había logrado predicar de Cristo. Se había logrado hablar al pueblo y a las autoridades religiosas para que se arrepientan. Se había hablado del Señor Jesús y se había logrado exaltar su nombre. Eso es lo que se había logrado. Vemos entonces esa reunión de emergencia y vemos también esa pregunta crucial, como dice el versículo 16, diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con estos hombres? Una vez más, estaban en una situación muy difícil, no sabían qué hacer. ¿Qué haremos? Fue un tiempo de mucho fastidio para ellos mismos. Por cierto, las decisiones que ellos tomarían no estarían de ningún agrado a Dios. Serían sus propias decisiones. Serían sus propios deseos y propios mandamientos que ellos querían dar.
Y la decisión final que tomarían sería una decisión mala, porque solo buscaban venganza, solo buscaban que el nombre de Jesús no sea hablado en ningún sitio. Eso es lo que ellos tenían la intención. ¿Qué haremos con estos hombres? Estos hombres eran hombres de Dios. ¿Qué haremos con estos hombres? Estos estaban hablando la verdad de Jesús y sobre lo que Jesús hizo. Y las autoridades religiosas estaban inclusive admirados de la valentía, del denuedo y sabiduría de Pedro y de Juan, y sabían que habían sido discípulos de Jesús. Ahí lo dice en el versículo 13, y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué bello, qué bueno. Que habían estado con Jesús. Y este es un buen testimonio, esta es una buena influencia. Ellos mismos reconocieron lo sucedido. No podían negar la verdad, que era tan clara. Hicieron todo lo posible para encontrar cualquier cosa, quizá mentir, pero no pudieron hacer nada al respecto. Una vez más, no fue un momento agradable para estos hombres, enemigos de Dios. Ni las excusas que podían dar funcionarían. Y el versículo 16 dice de esta manera: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, señal. ¿Saben qué? Ellos habían negado todo de Jesús, habían negado la resurrección de Jesús, pero todavía el Señor Jesús seguía manifestándose. Seguía manifestándose. A ellos les asustaba esa idea. Aunque Jesús había muerto, aunque ellos negaban su resurrección, Jesús seguía manifestándose y lo sigue haciendo hasta hoy. Y lo sigue haciendo hasta hoy. Esto es admirable. Dice notoria. Esto no se puede negar. Había muchos testigos de este milagro y algunos estudiosos estiman que en ese tiempo que sucedieron estas cosas, en Jerusalén habrían unos 80,000 personas que vivían ahí, sin contar con unos 1,000 o 2,500 que eran visitantes peregrinos para las fiestas judías. Entonces la actitud de ellos era evidencia de su maldad en todo momento que ellos abrían su boca, estaban contradiciendo al mismo Jesús. Y esto pasó también con el Señor Jesús. Las veces que interrogaron al Señor Jesús, Él les hablaba la verdad de Dios y de lo malo que hacían. Veamos el libro de Juan, el capítulo 8. El libro de Juan, el capítulo 8, de versículo 45 al 49. Juan, capítulo 8, versículo 45 al 49. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha
levantado profeta. Yo os he leído Juan 8. Bueno, volveremos a leerlo porque eso es muy interesante también. Ponerlo otra vez porque eso es muy interesante. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, escuchen esto, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Lo que estaban diciendo estos, como aquella vez odiaban a los samaritanos. Para ellos los samaritanos eran la gentuza. Para ellos los samaritanos eran unos que andaban con el diablo. Eran unos endemoniados y en una manera muy insultante le dijeron al Señor Jesús, tú eres un samaritano, dando a entender, tú eres uno que está endemoniado. Qué manera de tener odio del Señor Jesús. Y cada vez que el cristiano es interrogado por su fe, necesita hablar de Cristo, siendo esto la mejor oportunidad. Si hay situaciones difíciles y oposición o persecución, hablad de Cristo. Porque esa es una de las oportunidades muy grandes. Si ellos rechazan, ellos salen perdiendo, no nosotros. Aún sufriendo, ganamos. Aún sufriendo, ganamos. Y continuando con el libro de los Hechos, el capítulo 4, pues vimos esa pregunta crucial y también veamos ahora esa decisión definitiva, que lo vemos en los versículos 17 al 22, y todos en unanimidad decidieron, ¿qué decidieron? Que no se divulgue entre el pueblo lo sucedido, que era necesario amenazarlos, intimarles a que no hablen más de Jesús. Esa es la intención que ellos tenían, que no se hable más de Jesús. Y como os leí anteriormente, lo que pasó con Nicodemo, Nicodemo trató de interceder por Jesús. Él trató de hacerlo, porque injustamente estaban queriendo condenarle sin que Jesús esté presente. Y ellos también fueron insultantes y dijeron, de Galilea, ¿tú eres Galileo? Estudia bien que de Galilea no ha salido profeta. Pues estudia bien que de ahí sí salió un profeta, y se refiere al Señor Jesús. Estaban tan ignorantes que con su odio no sabían ni lo que decían ellos. Y Juan, claro, como os leí el libro de Juan hablando de Nicodemo, esto nos describe que Nicodemo estaba demostrando la mala actitud de estos hombres y que todo lo que se había establecido ya, se había establecido antes de la fundación del mundo. Podemos ver esto en 1 Pedro, capítulo 1, del 19 al 21, muy interesante. 1 Pedro, capítulo 1, 19 al 21, podemos verlo. Primera de Pedro, el capítulo 1, del 19 al 21. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Escuchen esto. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Estas cosas habían sido determinadas con anticipación, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Antes de la fundación del mundo ya estaba establecido lo que iba a suceder con Jesús. Nicodemo, en buena intención, quiso hacer lo que él quería hacer, ¿verdad? Pero ya todo estaba bajo control. Ahora, en el caso de Pedro y Juan, ellos no tuvieron a un Nicodemo. En el caso de ellos, no tuvieron a ninguna autoridad que les ayude, pero tenían al Señor Jesús. Amén por esto. Tenían al Señor Jesús en sus vidas, y pues esto es una buena noticia para todos los cristianos, porque Él siempre está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Y continuamos en el libro de los Hechos, nuevamente, el capítulo 4, y el versículo 17, ya vemos la amenaza. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Amenaza. Una vez más, estos enemigos del Señor Jesús están recurriendo a lo más fácil, a lo más cobarde. No tenían ningún argumento positivo a su favor. No querían que este hecho o este milagro hecho por el Señor Jesús llegue a todos, a tanta gente. Entonces debían actuar lo más pronto posible. Tenían que cortar de raíz todo lo relacionado al Señor Jesús. ¿Cuál fue su estrategia malvada? Amenacémosle. Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante alguno en este nombre. ¿Creéis vosotros que esto podría parar el evangelio del Señor? El Señor Jesús en Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Puede el incrédulo parar lo que Dios ha establecido? No puede. Muchos lo han intentado, inclusive han matado a muchos cristianos. Pero la palabra de Dios sigue adelante. Han querido erradicar toda enseñanza de Cristo, pero la llama sigue encendida, no puede ser apagada. Se ha determinado que en los países que más odian a los cristianos, existen cristianos. Están escondidos, pero existen cristianos. En la China pasa lo mismo. En Corea del Norte pasa lo mismo. Y ellos quieren hacer todo lo posible para erradicar a Cristo, el nombre de Cristo, pero no podrán hacerlo. En 1882, un filósofo alemán, perdonadme que no sé alemán y no sé su nombre así correctamente, Friedrich Nietzsche, él vino con algo muy sorprendente y dijo: Dios ha muerto. Esto es desde 1882.
Y esto está fuera de sentido, porque si Dios ha muerto, ¿dónde velaron su cuerpo entonces? Si Dios ha muerto, ¿dónde está su carta de defunción? Si Dios ha muerto, ¿qué dice la autopsia de las causas de su muerte? ¿Quién firmó? ¿Qué doctor firmó de esto? ¿Dónde está el lugar donde su cuerpo fue incinerado? ¿Dónde están los que se lamentaron de este suceso? Y la Biblia dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora este hombre está muerto. Y el Señor Jesús y Dios mismo vive por los siglos de los siglos. Amén. Pues mucho cuidado con querer meterse con Dios de esta manera. No solamente amenaza, pero intimación. Versículo 18, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Intimar significa exigir el cumplimiento de algo. Eso dice el diccionario. Es una petición por parte de la autoridad, de una autoridad. Entonces, en este caso, se les dijo a Pedro y a Juan que cumplan con las exigencias de las autoridades religiosas. De esta manera, los enemigos querían romper la voluntad de estos hombres de Dios, mas no lo lograron. Porque el versículo 19 al 20 me llena de mucho gozo, me llena de mucha alegría, porque aquí vemos una respuesta valiente. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué poderoso. ¡Qué valentía! Lo justo lo tiene Dios y no sus enemigos. Los cristianos tienen el deber de obedecer a las autoridades. Sí, debemos obedecer a las autoridades. Pero si ellos contradicen los principios bíblicos de la palabra de Dios, tenemos que decir no, porque Dios es primero. Esto es fundamental en la vida del cristiano. Las autoridades religiosas estaban pidiendo algo que no era posible hacer por parte de Pedro y Juan. Versículo 20, porque no podemos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hay que poner a Dios siempre por delante. ¿Cómo podrían los discípulos de Jesús negar lo que han visto y oído? No podían decir, bueno, en verdad, el cojo de nacimiento no está cojo. Ya, olvida el asunto, no está cojo, el cojo de nacimiento no está cojo. Sigue cojo y no ha pasado nada. Las evidencias entonces no podían tampoco ser negadas por Pedro y Juan. Las evidencias de haber estado con Jesús no podían ser negadas. La misión que les encargó no podía ser echada al olvido. Y lo mismo pasa con los que son del Señor Jesús. Tenemos al Señor, que es nuestro Señor y Salvador, y no podemos ignorar el hecho de que Él nos ha dado una misión a cumplir. Y no podemos ignorar que hemos nacido de nuevo. Y por último, prohibición total bajo amenaza. Con esto dijeron, pues ya está. Aquí ya se solucionó el problema. Versículo 21 al 22, ellos entonces les amenazaron y les soltaron con mala gana, ¿verdad? Y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo,
porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. No estaban glorificando a Pedro y a Juan, estaban glorificando a Dios, ya que este hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Sí, le soltaron, no podían castigarles. Tenían al pueblo de testigos de lo que había acontecido. Y aún este hombre sanado, pues edad tenía para decir lo que le había pasado. No sé si vosotros sabéis de este cristiano John Bunyan. Me gustaría que puedan ir al internet si quieren, y yo les doy el nombre correcto. Un hombre, un varón de Dios, un hombre que estuvo preso, estuvo encarcelado. Y él dijo a aquellos que le encarcelaban: en el momento que esté libre, seguiré predicando de Cristo. El primer momento en que salga de la cárcel, seguiré predicando sobre Jesús. ¿Qué de nosotros? Ahí está la pregunta. ¿Qué de nosotros? ¿Cómo va a ser nuestra actitud? Diremos, nosotros no conocemos a esta gente. No, nosotros no hemos asistido nunca a sus reuniones. Nosotros no tenemos nada que ver con esta gente. O por el contrario, repetiréis: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En Birmania hay persecución a cristianos y a un pastor lo han metido a la cárcel porque estaba predicando en la calle. Y le dijeron: tu sitio es en la iglesia y ahí puedes hacer lo que tú quieres, pero afuera tú no puedes hacer nada. Y le pusieron preso. Eso está pasando en Birmania. También últimamente lo que pasó con un pastor en el Canadá. En el Canadá, ha sido puesto en la cárcel y el nombre de este pastor es James Coates, con la excusa de coronavirus. La asistencia más o menos de la membresía de 400 personas, y le dijeron que solamente el 15% de asistencia. Sacas la cuenta, serían 60 más o menos, de 400. Le han soltado a este pastor. Este pastor está con su iglesia predicando al Señor, pero están escondidos en el Canadá. Y alrededor de la iglesia, las autoridades han puesto una muralla para que nadie entre. Hay que darle gracias a Dios por lo que está pasando aquí en España. Dale gracias a Dios que puedes estar aquí sentado escuchando la palabra de Dios. Dale gracias a Dios que puedes escuchar el mensaje de salvación. Si no conoces a Cristo, dale gracias y quebranta tu corazón y di: Señor, yo soy pecador, tú eres el único que salvas, el único que perdonas. Somos muchas veces muy engreídos, demasiado engreídos. Ya una pluma nos toca la cara, ya nos sentimos: ay, qué duro, cómo dolió. Tenemos que tener ese ánimo, esa valentía y saber que aún en momentos difíciles el Señor nos va a usar para su gloria. Buscar esto, si vienes a circunstancias difíciles de persecución, dad gracias a Dios porque podéis hablar de aquel que cambió vuestras vidas. Y que Él dice: todo está bajo control. Su promesa de ayudarnos y protegernos es maravillosa.
Una vez más, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Yo creo que tenemos que decir, Señor, ayúdanos. Haznos recordar tus promesas. Haznos recordar de tu cuidado. Y debemos seguir hablando de Jesús como Salvador, siempre con la mirada puesta en el Señor Jesús. Vamos al libro de los Hebreos, el capítulo 12, que me gusta mucho, el versículo 1 al 3, y nos quedamos con esto porque este es el ejemplo mismo del Señor Jesús. El que escribió Hebreos sabía lo que decía, capítulo 12. Por tanto nosotros, habla a los cristianos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el desprecio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué ejemplo más grande que nos da el Señor Jesús. Y tenemos que darnos cuenta que las cosas se están poniendo cada vez peor y peor, porque la gente está cada vez más en contra de Dios. En contra, si está en contra de Dios, pues está en contra de la iglesia, está en contra de los creyentes. Cuando este alemán filósofo dijo, Dios ha muerto, estaba dando a entender, pues ha muerto todo lo relacionado con Dios. Han muerto los cristianos, ha muerto la iglesia, pero ¿quién está más muerto? El Señor Jesús es Dios hecho hombre y Él vive por los siglos de los siglos. Me gustaría que podáis tener un tiempo de meditar en la palabra de Dios ahora mismo. Y si conoces al Señor, decir gracias por esta salvación tan grande. Ayúdame a serte obediente. Ayúdame a leer tu palabra más que nunca. Ayúdame a tener esa valentía. Y aquellos que no tienen a Cristo, que puedan decir, solo tengo religión. Cristo no trajo religión, trajo salvación. Y eso es lo que le falta a muchísima gente. Que puedas decir ahora mismo, Señor, perdóname. Me conoces hasta lo más íntimo de mi ser. Las cosas que he hecho a escondidas, no puedo huir de ti. Tú lo sabes todo, aún mis pensamientos, aún mis deseos. Y la Biblia dice que hemos nacido con naturaleza pecaminosa. Y el amor de Cristo se manifiesta en la cruz del Calvario. El amor más grande para toda la humanidad. Tus buenas obras no te salvarán, porque jamás se van a comparar a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si no conoces al Señor, ahora mismo puedes decir, Señor, aquí estoy. Tú me conoces. Perdóname, te entrego mi vida. Señor, gracias una vez más por este tiempo. Gracias sobre todo por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos aquí. Y perdónanos. Perdónanos. Ayúdanos a amarte más, conocerte más,
Quebranta nuestros corazones para aquellos que no te conocen. Señor, te pido, Padre Celestial, que si hay alguien sin Cristo, esa persona haga su decisión en este momento. Porque solo tú salvas, solo tú perdonas. Señor, gracias te damos. Te pedimos todo, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén.